podés traer la playa a Frank, carajo. O sea, 30 grados de calor tomando mate, obvio que sí. se empiezan a salir. El que no arriesga no gana. Va a pasar lo que tenga que pasar y que se animen nomás. ¡Holis! Súper lindo, la verdad. Soy alemán, viví un tiempo en Argentina y no, me terminé enamorando de Santa Fe como ciudad. Colón, cumbia y porrón. Ahí está. ¿Cómo están? Buen día. Hoy nos vamos a una playa artificial en una terraza. Sí, en una terraza acá en el centro de Frankfurt. Vamos a estar ahí con nuestras amigas de Argentina y vamos a estar charlando un poco a ver cómo llegaron ellas acá a Alemania, qué están haciendo. Va a ser hermosa, así que vamos. Hola. Ahora. Mira, sí. Ahora sí. ¿Quién llegó acá? ¿Puedes presentarte, por favor? Hola, soy Eve. Me reconocerán como en videos de Amster. Ah, claro, ya apareciste en videos acá. Sí. Y hoy trajiste una compañera nueva. Hola, soy Glenn de Argentina también, ¿De qué parte de Argentina? de Buenos Aires. De Buenos Aires. Punta Alta. Bueno, vamos a charlar después cuando se haya un poquito más de silencio. Listo, dale. Te van a dejar. Amparo, los tucumanos no pueden entrar acá. Ay, qué paja, boludo. Sí, que viene con todo el vocabulario. Ya arranca a bailar, Amparo. Ah, thank you so much. 30 grados de calor tomando mate, obvio que sí. Es que todavía no entendés que soy, por lo menos yo soy tucumana, ¿me entendés? 40 grados es lo mínimo que voy a encontrar ahí. Y estamos para prender la pava todavía, digamos. Qué locura. Tereré ni en pedo. Ayer le estaba explicando a mis hijos mam lo que era el tereré. Tereré es re chico ¿Les también. gusta? Es A chico. mí no me gusta. A mí me gusta con Pero me pomelo, gusta con si jugo lo- de pomelo. Yo ya compré pomelo. Ya compré pomelo, yo ya empecé, yo ya estaba. Tuki, se empiezan a salir. Ay, qué lindo Qué harinita. Hermoso acá, En la Frankfurt City. Buenísimo. Buenísimo. Re preparada con el pan. Sí, es de mi suegra esta cosita, ella lo hizo para nosotros. Sí. Bueno, que ahora ya nos calmamos un poco, porque antes cuando quisimos que se presenten estaba un bebé llorando atrás que no podíamos charlar. Pero ¿se quieren presentar para la gente que no las conoce? Bueno, hola, yo soy Evelyn, soy de Buenos Aires, zona sur Monte Grande, tengo 27 años y estoy en Alemania como au pair. Hola, soy Ailén, tengo 26 años. También soy de Buenos Aires, de Punta Alta. Y también de au pair. Au pair. ¿Y qué significa ser au pair? ¿Qué es eso? Básicamente venís a Alemania a vivir con una familia alemana y es como un intercambio. O sea, ellos te dan alojamiento, comida, como que te tienen que mantener básicamente, y vos cuidás a sus hijos, digamos. Claro. Tenés contrato de trabajo, tenés horas de trabajo, todo regulado por la ley, todo, pero bueno, es así. O sea, vos vivís con ellos y cuidás a sus hijos. ¿Y hace mucho que están acá como au pair? Yo hace 10 meses, justo ayer se cumplió 10 meses. Yo hace 2 meses. ¿Sí? Nuevita. Sí. ¿Y qué les está pareciendo? ¿Les está gustando? Y me costó capaz al principio poder adaptarme, pero ahora sí me está gustando de a poco. Sí, a mí sí, me gustó. Bueno, siempre al principio cuesta también, como ella dice, pero ya una vez que empezás a como conocer gente afuera de la familia y demás, ya es como más llevadero todo. El programa de au pair es como lo más económico que puedes hacer. Algunas familias te pagan el pasaje, así que vos tenés que pagar la visa y bueno, los estudios y esas cosas. Pero O sea, es lo más En mi económico. experiencia, yo no gasté nada prácticamente. O sea, la visa de au pair es fácil de conseguir turno, de hacer la entrevista en la embajada, o sea, no te piden mucho. Y yo, por ejemplo, solo pagué la visa y bueno, hice un curso de alemán en Argentina que también ponele que como gasto extra. Pero después con mi host family arreglamos que ellos me pagan el pasaje. Entonces, como que simplemente la visa, y la visa en ese momento me había salido creo que 72.000 pesos, que si vamos al caso tampoco es mucho. Entonces, para mí realmente fue fácil y no gasté nada. ¿Cuáles son los requisitos para venir como au pair? Hasta los
26 años. Sí, de 18 a 26 De 18 a años, 26 años. que sepas A1 alemán y que estés soltero sin hijos, digamos. ¿Qué recomendación le daría a alguien que nos está mirando del otro lado y que quisiera quizás hacer esta experiencia? ¿Qué recomendaciones le darían? Primero que sí o sí lo haga, o sea, que no lo piense, pero yo lo que le digo siempre a las chicas que me preguntan, che, quiero, ¿qué onda? Yo les digo, o sea, si vienen de au pair, realmente le tienen que gustar los niños. O sea, realmente tienen que disfrutar, compartir tiempo con nenes y tener esa paciencia que se necesita para cuidar nenes. Porque también hay muchos casos que vienen que dicen, no, vengo porque es fácil y cuidar un nene es cuidar un nene. Sí. Pero no, o sea, vos pensás que vas a tener que estar todo un año y también convivís con esos nenes, entonces realmente te tiene que gustar, o sea, lo tienes que tener ya nato de que te guste compartir con nenes. Eso es importante, si no te vas a cansar. Sí, de que venís a trabajar. O sea, porque capaz que las empresas te pintan mucho color de rosas y al final no. Trabajás un montón, pero bueno, te da la posibilidad también de viajar si tenés los fines de semana libres. Yo cuando venía para acá pensé que no iba a poder lograr conocer muchos lugares porque el sueldo au pair es poquito, pero no. O sea, acá se puede viajar con poco, en trenes, o sea, llegás a todos lados con poco dinero, la verdad. Así que sí, se pudo viajar. Para cerrar ahora sí, un mensaje cada una que le quieran dar a la gente que nos esté mirando de sus casas. Que se animen, que el que no arriesga no gana, que la vida es una. No, sí, o sea, eso, literal, que si tienen pensado venirse para acá, que se animen, que no lo piensen tanto, porque así también se te va el tiempo por analizar las cosas y que todo pasa y que va a pasar lo que tenga que pasar y que se animen nomás. Sí, que confíen mucho en ustedes y que se puede. Muchas gracias a las dos. Bueno, vamos a seguir disfrutando del solcito que tenemos acá. Gracias. ¡Holis! Mira, vino una argentina más. Yo te dije que ponga alarma, boluda, claro. Y tú que se despertó porque yo te llamé. La propaganda del Twitter. ¿Cómo van a firmar la carrera tan arriba? Para tan pronto, ¿no? En mi pueblito también estaban con la carrera. Había puesto Está re lleno ahora. Sí, re. ¿Qué te parece este lugarcito, Eve? Lindo, súper lindo, la verdad. Nosotros venimos temprano, que es muy bueno porque encontramos lugar, pero súper relax. Recomendable, ¿eh? Arena en Frankfurt, chicos. Arena, no, es increíble. Es más, me acaban de mandar en Instagram de dónde sacaste la arena. Bueno, ahora vamos a nadar, ¿eh? En esta piletita, mira qué chiquita. Para las piernas nomás. Hermoso. Tírate en agua. Mirá cómo tengo los pies. Perfecto. No, hermoso el lugar, me encanta. Está lindo que hicieron esto. Tirando los prohibidos. Allá me he hecho desconcentrada. Que no te dé vergüenza. Bueno, acá estamos con una amiga más de Argentina. ¿Puedes presentarte, por favor? Hola, soy Amparo Delgado, tucumana. Bueno, y puedes contar un poco tu historia, cómo llegaste acá a Alemania, qué haces acá en general, tu vida. Bueno, yo vine como turista porque no tenía como mucha plata para demostrar fondos y esas cosas. Gracias a Dios tenía una amiga acá que ella me hizo la carta de invitación como turista. Entonces yo traje aprox 700 euros, o sea, nada. ¿Pero viniste acá porque querías trabajar o por qué? En realidad porque Europa. quería ver a mi amiga, primeramente. Y segundo porque, bueno, uno siempre tiene ese sueñito europeo, ¿viste? Yo siempre estudié Europa, entonces fue como esa llamita también de cumplir todo lo que hace años vengo estudiando. Y nada, fue más que nada eso. Yo dejé toda mi vida allá. ¿Y cómo era dejar todo lo que tuviste en Argentina y venir Y encima para tus que recién sueños? me estabilizaba en Argentina. O sea, tenía trabajo, estaba estudiando, estaba full con una ONG. Ujú. Pero como que de todos los lados me surgió la duda, ¿viste? Ujú. Es lo que quiero, es lo que no quiero. La verdad que no la estaba pasando mal. No me vine escapando de nada ni de nadie. Ujú. Fue... ¿Viste cuando tenés un momento de no cordura? Cuando estás ebria,
Toma número 2. Corte. Perdón. ¿Qué me sale lo... ¿Alguien entendió qué quiso decir? ¿No? Era algo en tucumano. Estoy trabajando de niñera. Conseguir trabajo no es fácil con la Work and Holidays porque necesitas contactos y todas las aplicaciones te piden demasiados requisitos. O sea, te piden requisitos como muchísima experiencia. Acá la gente es como muy desconfiada al principio. Entonces yo traje de allá de Argentina unas recomendaciones, cartas de recomendaciones, eso sería genial. ¿Y qué recomendación tendrías para la gente que quiere viajar y, por ejemplo, no tiene plata, que no sé, son la gente mayores o son jóvenes y tienen miedo de venir de Argentina, de América Latina, acá a Europa? Si sos joven, empezá con la Au Pair. Aprovecha esa visa todo lo que da y empezá con la Au Pair como sea. Porque sos joven y no tenés plata. Claro, sí. Segundo, Francia. Claro, sí. Tercero, si vienen con la visa Work and Holidays y tienen algún contacto, amigo, lo que sea, carta de invitación. Y ahí se van como ahorrando, ¿me entendés? Como que van viendo ahí la forma de ahorrarse un poquito la plata. Claro, ¿no? Y bueno, recomendable Alemania también por los salarios, ¿viste? Porque ponele, vos tenés la posibilidad de irte a la playa, donde quieras, pero mirá, acá estamos en la playa, loco, o sea, sí, acá hay cuando playa. vos tenés plata, podés traer la playa a Frankfurt, carajo, o sea, déjate de joder. Bueno, con esto cerramos. Perfecto, muchas gracias, Amparo. Igual conmigo te he dicho y te los paso así, tomamos ¿Cómo decís que es vos? salud, dinero y amor. Cuando estornudás 3 veces para vos es salud, dinero y amor. Claro. Para mí es salud, amor y dinero. ¿Qué vamos con frases? Para Salud, mí, amor y dinero, en esos... En ese orden. En ese orden. CL para vos. ¿El que vos dijiste? ¿Cómo Sí. era? Salud. Qué Amor, mal que te dinero. hace una creencia. para mí también como boludo. vos. Salud, amor, dinero. Yo sé que por eso sigo soltera. Claro, la salud, después, bueno, el amor y, bueno, el dinero. No, dinero. Hagamos un videito de frases. Dinero argentinas. primero. Claro. Dinero, ¿Qué dinero. otra frase? Pero es que también acá hay frases más tucumanas y de Buenos Aires van a A ser ver, ¿qué distintas. frase, qué dicho tienen ustedes? Si no hay caja. No, eso jamás lo escuché. Si no hay Yo no digo sonso que eso, no tenga chicos, suerte. Ese es mío. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Y esa para mí está muy mal esa frase. Sí. Sí. O sea, para mí no es mejor malo conocido que bueno por conocer. 100 veces bueno por conocer a un malo conocido. A quedarte por Pero bueno, quedado el chabón. mucha gente usa esa frase. En Argentina es muy común. Sí. Por razón Y todos encima saben. no solo la usan en la frase, sino que la aplican. Sino que la aplican, claro. Ah. O sea, se quedan con el malo conocido a arriesgarse a conocer a alguien. Acá vamos a jugar en Mouse. Un juego conocido en Argentina, ¿no es? En Ya. todas las juntadas argentinas Bueno, el se de juega tal al palo, mouse. tal Ah, palo, ¿sí? tal ¿Y en palo, truco que se no? usa mucho para todo el ¿Cuál El es? truco sí, pero juega de mano, no sé, Truco más- varones, juntadas de hombres. En las generales, Ah, las chicas en Mouse y los varones en truco, ¿no? más o menos. Yo no puedo jugar al truco porque no sé mentir. Ah, qué chamullera. Sigue llegando gente acá y ahora llegó... Vicente es tu nombre. Vicente Álvarez, sí. ¿Te puedes presentar para la gente que no está mirando, que no te conoce? Bueno, me llamo Vicente, soy, aunque no parezca y no suena el nombre, soy alemán, nacido en Karlsruhe, la hermosa ciudad en el suroeste de Alemania, pero bueno, tengo un papá venezolano y la vida me dio la suerte de también vivir un tiempo en Argentina y en México. Y bueno, así es que hablo español y conocí también por amigos aquí en la comunidad latina en Frankfurt, conocí a ese grupo. Qué gran, sí, porque hablas muy bien español. Bueno, gracias. Me dijiste que estuviste viviendo en Argentina. Viviendo en Argentina y hasta tengo un título universitario en Argentina, porque bueno, hice una doble titulación en una maestría en negocios internacionales. Que fue una parte en la Hochschule Mainz, en la universidad allá en Mainz, y otro en la UCES en Buenos Aires. Y también estuviste en la UNL, en la FC, Sí, en la universidad. mi primer contacto con Argentina fue durante el bachelor. Yo estudiaba en Karlsruhe y quería hacer un intercambio en Latinoamérica. Hubo convenio con Santa Fe, con la UNL. Fue casualidad, yo dije, bueno, vamos a probar.
Y no, me terminé enamorando de Argentina y sobre todo de Santa Fe como ciudad, con la gente más que nada, y con Colón, obviamente. Si estás en Santa Fe y bueno, y a la cancha, yo soy muy futbolero, hincha del calcio. ¿Fuiste mucho a la cancha? Y sí. Sí, en Santa Fe hasta me hice socio porque iba tan frecuente que me decían, no, asociate. Y no, hasta tuve entrevistas en Teis Sports, en un radio de Santa Fe, no, fue una locura, la verdad. O sea, ojalá tuviese acá la fama como en Santa Fe. Escucha, ¿y qué fue lo que más te gustó de Santa Fe? La gente. O sea, la ciudad es, no, es el río, el puente, y sí, pero lo que hace especial de Santa Fe es la gente y todo lo que conlleva, ¿no? La cumbia, la joda. Son también muy cerveceros. Sí. ¿Probaste el liso? Obvio. No hay nada mejor para un día con mucho calor que un buen liso helado de Santa Fe. Ahí en el patio cervecero fuimos también. No, la verdad que hasta el día de hoy sigo en contacto con los santafesinos, con los argentinos en general, porque después en Buenos Aires también conocí gente y bueno, hasta acá me sigo juntando con gente argentina. ¿Y qué destacarías? Porque por ahí mucha gente que está en Argentina piensa que en Europa todo es mejor. ¿Qué destacarías de Argentina en relación a Europa o en Alemania? Bueno, cosas así, creo que como lo dice el estereotipo, los argentinos son, o el latino tal vez más abierto, son mucho más social. Nosotros tenemos nuestra manera de ser, los alemanes son un poco más distanciados al principio, pero también hay cosas en Argentina sobre todo que me llamó la atención, es el sistema de salud, me parece bastante bien, también la educación, o sea, que tienen educación pública, también, sí, muchas cosas como también el acceso o de hablar de salud mental me parece mucho más avanzado, no solo el sistema, sino también la manera como afrontan entre amigos, son esas cosas, sí. Después, bueno, los paisajes, la comida, no sé, hay muchas cosas, sí, y hay mucho potencial también. Yo, bueno, vengo del área de negocios o lo que estudié y hay también empresas que uno no los tiene tan en el enfoque, pero bueno, son muy emprendedores también allá en Argentina. Sí. Eso me llamó la atención también. Sí, muy bien, Vicente, y para cerrar, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están mirando de Argentina o de Latinoamérica? De lo que vos quieras, de lo que te nazca en este momento. Primero, aguante Colón siempre, un abrazo fuerte y nada, bienvenido a toda la gente que venga a Alemania, desde Latinoamérica, de donde sea. Y para mis amigos argentinos, si alguien me ve, no sé dónde va a salir eso, un abrazo a todos y bueno, Colón, cumbia y porrón. Ahí está, excelente. Muchas gracias, Vicente. Hungry, we have food. Thirsty, we have alcohol. Lonely, we have alcohol. Yo no conozco esto. Vos sabés el movimiento. Atendeme, boludo. Claro. Son princesos. ¿Qué querías decir? Estoy pidiendo que me lleve flores. Estoy pidiendo Vicente, ¿qué querías decir? Los argentinos son siempre que resuelven, o sea, tienen un problema. Se dan maña. Sí, es sí, el tema, sí, nos sí, damos sí, maña. sí. En lo que sea. Bueno. Cuidado la inflación. No, en el extranjero, en Yo cualquier estaba por país, decir no que saben te el metas por idioma. Yo tuve un amigo, por ejemplo, que tiene menos inglés, que no sé, pero estaba en un grupo visitándome en Alemania y eran todos alemanes. No sé si la gente lo entendió, pero le prestó atención porque tiene una manera de hablar, hablaba todo, ni siquiera español, hablaba santafesino. Sí, o sea, Ni siquiera español. se llama también Ezequiel, de hecho. Capaz era vos, ¿no? Estamos en todos lados. Si ven ese video, le mando un saludo a Sopa. Rico. ¿Qué es esto? Doner. Doner. ¿Qué sabes de doner? ¿Qué es el doner? Que va con... Alex. Que va con repollo. No spice. Es deliciosísimo. No sabes qué tipo de carne. Nada, mentira. De perro, ¿no? No es así. No sabes, no sabes. ¿Por qué siempre termino censurada, boludo? Vos sola. Nada, eso. Eso. Que está delicioso. Prueben acá en este lugar. Si van a venir acá a Frankfurt, este es el lugar correcto. Y te lo digo Haces porque una soy publicidad, obsesionada. ¿no? Haces una publicidad, entonces. ¿No? Sí, ¿No? Por lo menos no cobra para la... No. Cobro por otras cosas.